Imagina esto. Apagas la luz de tu cuarto por la noche. Todo parece oscuro, tranquilo, predecible. Pero detrás de esa aparente calma, cada átomo de la pared, cada fotón que escapó del foco, cada partícula de tu propio cuerpo, está jugando un juego extraño, un juego de probabilidades, de superposiciones, de cosas que están y no están al mismo tiempo. Y lo más inquietante es que tú, ahora mismo, sin saberlo, estás siendo parte de ese juego. Hoy, en IA al Día, vamos a meternos de lleno en ese mundo raro, contraintuitivo y fascinante, la física cuántica. Pero no solo para decir, ¡wow!, ¡qué loco todo!, sino para entender con calma qué dice realmente la ciencia, qué cosas son ciertas, qué cosas son mitos, y cómo todo esto afecta tu vida, tus dispositivos e incluso el futuro de la inteligencia artificial. Y antes de que pienses, ¿esto es muy complicado para mí?, déjame decirte algo. Si alguna vez has oído hablar del gato de Schrödinger, del experimento de la doble rendija, de los multiversos o de la teletransportación cuántica, pero sientes que nadie te lo ha explicado de forma clara, humana, sin humo, este episodio es para ti. Además, en unos minutos te voy a contar un experimento tan perturbador que hizo que Einstein dijera que la física cuántica tenía que estar equivocada. Y no solo no estaba equivocada, sino que hoy usamos sus consecuencias para crear tecnologías de vanguardia. Quédate, porque eso viene un poco más adelante. Ahora, respira hondo. Vamos a entrar, paso a paso, en el mundo cuántico. ¿Qué es realmente la física cuántica? Empecemos por lo básico, pero de verdad. La física cuántica es la rama de la física que describe cómo se comporta la materia y la energía a escalas muy pequeñas. Átomos, electrones, fotones, partículas subatómicas. Todo lo que ves a tu alrededor. Tu teléfono, tu mesa, tu cuerpo, las estrellas. Está hecho de cosas tan pequeñas que no las puedes ver ni con un microscopio normal. Y en ese mundo diminuto, las reglas clásicas, las que usamos para explicar pelotas, coches o planetas, dejan de funcionar. Es como si tuvieras dos manuales de instrucciones para el universo. Uno es el manual clásico, el de la física de siempre, la de Newton, la que explica cómo cae un vaso al suelo o cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. El otro es el manual cuántico, el que explica cómo se comporta un electrón dentro de un átomo, cómo viaja un fotón de luz, cómo funciona un láser o un chip. Y aquí viene lo raro. Cuando miras un balón de fútbol, puedes decir con bastante precisión dónde está y hacia dónde va. En cambio, cuando intentas describir un electrón, la propia naturaleza te dice, lo siento, no puedes saberlo todo a la vez, con perfecta precisión. Y no es que falte tecnología, es que la realidad, a nivel cuántico, no funciona como nuestra intuición. Para entender cómo se llegó a esto, déjame contarte dónde empezó el lío. El origen del problema. La energía viene en paquetitos. A finales del siglo XIX, la física parecía casi terminada. Muchos científicos pensaban que solo quedaban algunos detalles por pulir. Pero había un problema, pequeño, pero muy molesto. Cuando calentabas un objeto y estudiabas la luz que emitía, las ecuaciones clásicas predecían algo absurdo, que debería emitir energía infinita en ciertas frecuencias. Claramente, eso no ocurría. El universo no se estaba incendiando de radiación infinita. En 1900, un físico alemán llamado Max Planck hizo algo desesperado. Propuso que la energía no se emitía de forma continua, sino en paquetitos discretos, a los que llamó cuantos. No lo hizo porque le pareciera bonito, lo hizo porque así las matemáticas funcionaban.
Imagina que en vez de poder pagar con cualquier cantidad de dinero, solo pudieras pagar con monedas de 1 euro. No puedes pagar 0,37 euros. Tienes que usar múltiplos de 1. Planck estaba diciendo algo parecido sobre la energía. Ciertas interacciones no podían cambiar en cantidades arbitrarias, sino en saltos mínimos. En ese momento, Planck no se imaginaba lo que acababa de abrir: la puerta a toda la física cuántica. Pocos años después, Einstein tomó esa idea y la llevó un paso más allá. Dijo, la luz no solo se comporta como una onda, también se comporta como un conjunto de partículas de energía, fotones. Y con esa idea, explicó el efecto fotoeléctrico, que hoy es la base de cosas como las células solares. Ya tenemos la primera pieza: energía en paquetes discretos, luz que a veces es onda y a veces se comporta como partícula. Guárdate esto, porque lo vamos a necesitar dentro de un momento. Y sí, todavía falta llegar al gato de Schrödinger, pero no nos adelantemos. ¿Onda o partícula? El experimento que lo cambia todo. Vamos a uno de los experimentos más famosos de toda la ciencia: la doble rendija. Te propongo imaginarlo, con calma. Supón que tienes una pared con dos rendijas muy estrechas, una al lado de la otra, y detrás de esa pared, otra pantalla donde vas a ver qué pasa. Primero, lanzas una ola de agua contra esas dos rendijas, como si fuera una piscina con una tabla que genera olas. Las olas pasan por las rendijas, se abren en dos, y al salir, se vuelven a combinar. En la pantalla del fondo, verías un patrón de franjas, zonas donde las olas se suman y zonas donde se cancelan. Eso se llama un patrón de interferencia. Ahora haces lo mismo, pero con pelotitas. Pelotas pequeñas, millones de ellas, lanzadas hacia las dos rendijas. ¿Qué esperas? Que algunas pasen por la rendija de la izquierda, otras por la derecha, y en el fondo veas dos franjas, una detrás de cada rendija. Nada raro. Ahora viene la parte que rompe la cabeza. En vez de olas de agua o pelotitas, lanzas electrones, uno por uno, despacio. De modo que, en teoría, cada electrón solo puede pasar por una rendija cada vez. Si los electrones fueran pelotitas clásicas, verías dos franjas en la pantalla del fondo. Pero no. Lo que aparece es un patrón de interferencia, como si cada electrón fuera una onda que ha pasado por las dos rendijas a la vez, interfiriendo consigo misma. Un solo electrón, comportamiento de onda. Muchos electrones, patrón de onda. Y dices, vale, tal vez no entendemos bien el experimento. Pongamos detectores en las rendijas para saber por cuál ha pasado cada electrón. Lo haces. Y en el momento en que miras por qué rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones vuelven a comportarse como si fueran pelotitas. Dos franjas, nada de interferencias. Es como si el propio acto de medir, de preguntarle al electrón por dónde ha pasado, cambiara su comportamiento. ¿Qué está pasando aquí? La interpretación más extendida, y simplificando mucho, es esta. Antes de medir, el electrón no está en un sitio concreto, como una bolita. Está en una superposición de posibilidades, descrita por una onda de probabilidad. Esa onda atraviesa las dos rendijas. Por eso hay interferencia. Cuando mides, esa superposición colapsa a un resultado concreto. Pasó por tal rendija y llegó a tal punto de la pantalla. Un electrón no es onda o partícula en el sentido clásico. Es un objeto cuántico que, dependiendo de cómo lo midas, muestra comportamientos que se parecen a ondas o a partículas. No es que cambie de naturaleza porque lo mires. Es que nuestra noción de qué es realmente está limitada por cómo podemos interactuar con él. Guarda otra idea. A nivel cuántico, lo que podemos predecir no son certezas, sino probabilidades. Y sí, esa idea de no hay certezas
le dolió a más de un físico, empezando por Einstein. Pero antes de llegar a esa pelea, necesitamos una pieza más. La ecuación que lo gobierna todo en el mundo cuántico. La ecuación que mueve el mundo cuántico. En los años 20 del siglo pasado, un físico llamado Erwin Schrödinger formuló una ecuación que hoy es el corazón de la mecánica cuántica. Se llama la ecuación de Schrödinger. No la vamos a escribir, no hace falta, pero sí necesitamos entender qué nos dice. En física clásica, si sabes dónde está una pelota y qué velocidad lleva en un momento dado, las leyes de Newton te permiten predecir su posición en cualquier instante futuro. Todo parece determinista. En física cuántica, lo que tienes no es una pelotita bien definida, sino una función de onda. Esa función de onda, matemáticamente, contiene toda la información sobre el sistema cuántico. Es una especie de mapa de probabilidades. Te dice con qué probabilidad encontrarás la partícula aquí o allá si la mides. La ecuación de Schrödinger te dice cómo evoluciona en el tiempo esa función de onda. Si dejas al sistema tranquilo, sin medirlo, la función de onda evoluciona de forma suave y determinista. Pero cuando mides, ocurre algo distinto. La función de onda salta a un estado concreto. Eso es lo que llamamos colapso. Y aquí aparece uno de los grandes misterios. ¿Qué es exactamente una medición? ¿Cuándo y por qué colapsa la función de onda? La ecuación de Schrödinger describe muy bien lo que pasa entre mediciones. Pero el salto, el colapso, se mete a mano como una regla adicional. No te preocupes si esto te parece raro. A los físicos también les parece raro. Más adelante, vamos a hablar de cómo distintas interpretaciones de la mecánica cuántica intentan dar sentido a este colapso. La interpretación de Copenhague, los muchos mundos y otras. Te prometo que ahí la cosa se vuelve todavía más interesante. Por ahora, quédate con esto. En física cuántica, los sistemas no están en un estado hasta que los mides. Están en una superposición de posibilidades. Y lo único que puedes predecir con certeza son probabilidades. Esto no es filosofía barata. Es algo que comprobamos en el laboratorio, una y otra vez. Y eso nos lleva a uno de los conceptos más famosos, el principio de incertidumbre. Incertidumbre. No es ignorancia, es la naturaleza. Werner Heisenberg formuló, también en los años 20, el principio de incertidumbre. Habitualmente se resume así. No puedes conocer a la vez y con precisión arbitraria la posición y el momento, o velocidad, de una partícula. Pero es fácil malinterpretarlo. No significa que nuestros aparatos sean malos. No significa que, en el fondo, la partícula tenga una posición y una velocidad bien definidas, y simplemente no podamos acceder a ellas por limitaciones técnicas. Significa algo más profundo. En el marco de la mecánica cuántica, hablar de una posición y una velocidad perfectamente definidas al mismo tiempo no tiene sentido físico. La propia estructura matemática de la teoría te dice que ciertos pares de magnitudes están ligadas de forma que, al afinar una, difuminas la otra. Si quieres imaginarlo de forma simple, cuanto más intentas enfocar la posición de una partícula, confinarla en una región muy pequeña, más se desenfoca su momento, su tendencia a moverse en distintas direcciones. Y esto no es un fallo. Esta incertidumbre no es un problema de la teoría. Es una característica básica de cómo funciona el mundo a nivel cuántico. Esto rompió con la idea clásica de un universo totalmente determinista, donde, en principio, si conocieras con precisión infinita el estado actual de todas las partículas, podrías predecir todo el futuro. A la mecánica cuántica no le importa tu deseo de certeza. Te da estadísticas, probabilidades, y lo hace con una precisión brutal. Pero si ya te está pareciendo extraño, espera,
porque aún no hemos llegado a lo más desconcertante. Ahora viene el experimento que dejó intranquilo a Einstein. Entrelazamiento, lo que Einstein llamó acción fantasmal. Vamos con calma, porque esto se malinterpreta mucho y se usa para vender de todo, desde autoayuda hasta curaciones cuánticas que no tienen base científica. Vamos a la versión limpia, la que se ha comprobado en experimentos reales. Imagina que tienes un sistema cuántico con dos partículas, por ejemplo, dos electrones, que interactúan de forma que sus propiedades quedan correlacionadas. Podemos prepararlos, por ejemplo, de modo que su spin, una propiedad cuántica relacionada con el momento angular, esté siempre opuesto. Si uno lo mides hacia arriba, el otro saldrá hacia abajo. Siempre. Mientras no midas, el sistema en conjunto está en una superposición. No es que una partícula tenga spin arriba y la otra abajo a escondidas. El estado que mejor lo describe es una superposición de arriba abajo y abajo arriba. Ahora separas las partículas, mucho. Una se queda en tu laboratorio, la otra la mandas a la Luna o a otra galaxia, si quieres imaginarlo extremo. Cuando por fin mides el spin de una de ellas y te sale arriba, instantáneamente sabes que, si alguien mide la otra, le saldrá abajo. Einstein odiaba esto. Lo llamaba acción fantasmal a distancia y pensaba que la teoría cuántica estaba incompleta, que debía de haber variables ocultas, información escondida, que determinaba los resultados de antemano. En otras palabras, para Einstein, las partículas sí tenían propiedades bien definidas, solo que la teoría cuántica no las estaba describiendo del todo. Durante décadas, esto fue un debate más filosófico que experimental, hasta que llegó John Bell. En los años 60, Bell formuló un teorema que cambió el juego. Mostró que, si el mundo funcionara como imaginaba Einstein, con variables ocultas locales, ciertas correlaciones entre partículas entrelazadas tendrían un límite. La mecánica cuántica, en cambio, predecía que esas correlaciones podían violar ese límite. Es decir, se podían diseñar experimentos donde el resultado distinguiera entre Einstein tenía razón y la mecánica cuántica, con todo su misterio, estaba en lo cierto. Esos experimentos se hicieron una y otra vez, con mayor precisión, eliminando posibles trucos o fallos. Y los resultados fueron claros. Las desigualdades de Bell se violan. Las predicciones cuánticas se cumplen. Eso no quiere decir que haya señales que viajen más rápido que la luz para comunicar resultados entre partículas. No podemos usar el entrelazamiento para mandar mensajes instantáneos. Lo que sí nos dice es que la idea clásica de que la realidad está formada por cosas con propiedades preexistentes, independientes, locales, no es compatible con lo que observamos en el mundo cuántico. La realidad, a ese nivel, parece estar más entrelazada de lo que nuestra intuición acepta. Muchas personas escuchan esto y saltan a pensar: entonces, todo está conectado. Mis pensamientos influyen en el universo. Puedo crear realidad con la mente. Cuidado. Que exista entrelazamiento cuántico no implica que tus pensamientos tengan poderes místicos sobre la materia a distancia. Lo que implica es que, cuando creas sistemas cuánticos correlacionados y los aíslas muy bien, aparecen correlaciones que no se pueden explicar con modelos clásicos locales. De hecho, si interactúas demasiado con esos sistemas, si los contaminas con el entorno, el entrelazamiento se degrada. Es muy frágil. La física cuántica es potente, pero no respalda la mayoría de los eslóganes mágicos que se oyen por ahí. Dicho esto, el entrelazamiento no solo es un misterio filosófico, también es un recurso tecnológico. Se usa hoy en día para cosas muy concretas, como la criptografía cuántica o ciertos protocolos de comunicación cuántica. Más adelante hablaremos de cómo eso da lugar a tecnologías nuevas. Pero antes, falta un personaje
que se ha convertido en meme. El famoso gato. El gato de Schrödinger, metáfora de un problema real. Seguramente has oído la historia. Un gato que está vivo y muerto a la vez dentro de una caja, hasta que alguien la abre. Suena absurdo, y esa era precisamente la idea de Schrödinger cuando lo propuso. Mostrar lo raro que era aplicar la lógica cuántica, pensada para átomos y electrones, a objetos macroscópicos. La versión simplificada es esta. Imagina una caja cerrada, opaca. Dentro hay un gato, un frasco con veneno, un detector y un átomo radiactivo. El átomo tiene cierta probabilidad de desintegrarse en 1 hora. El detector está diseñado para activarse si detecta la desintegración, romper el frasco, liberar el veneno y matar al gato. Según la mecánica cuántica, antes de medir el átomo, este está en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Si llevas esa lógica al extremo, podrías decir que todo el sistema, átomo, detector, veneno, gato, está en una superposición de átomo desintegrado, detector activado, gato muerto y átomo intacto, detector inactivo, gato vivo. Entonces, ¿está el gato vivo y muerto a la vez hasta que abrimos la caja? Schrödinger usó esta paradoja para señalar: si llevamos literalmente la superposición cuántica al mundo macroscópico, obtenemos cosas que no tienen sentido. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Cuándo se decide la realidad? Hoy entendemos parte de esto en términos de decoherencia. En pocas palabras, los sistemas cuánticos son extremadamente sensibles al entorno. Cuando un sistema microscópico, como el átomo, se entrelaza con muchísimos grados de libertad del entorno, moléculas de aire, fotones, vibraciones, las superposiciones cuánticas entre estados muy distintos se apagan muy rápido. No es que la superposición desaparezca mágicamente, es que, vista desde nosotros, que no podemos seguir el estado cuántico de todos esos detalles, el sistema se comporta como si hubiera colapsado a un estado clásico. Por eso no vemos gatos en superposición, ni sillas aquí y allá a la vez. La decoherencia hace que el comportamiento cuántico puro se vuelva prácticamente inobservable a gran escala. Pero, ojo, la decoherencia no resuelve del todo el problema de la medida. Sigue abierta la pregunta de qué es exactamente un resultado definitivo. Aquí es donde entran las interpretaciones de la mecánica cuántica. Y esta parte es especialmente interesante, porque la matemática es la misma. Pero las historias que contamos sobre lo que está pasando pueden ser muy distintas. Vamos a ver algunas de ellas. Y aquí te voy a pedir que no te preocupes por elegir la correcta. La ciencia aún no se ha decidido. Interpretaciones. ¿Qué está pasando realmente ahí debajo? La mecánica cuántica, como teoría, es brutalmente exitosa. Predice con una precisión increíble los resultados de experimentos. Es la base de tecnologías que usamos a diario. Pero lo que significa, en el fondo, sigue siendo tema de debate. Te voy a contar 3 visiones influyentes, sin entrar en tecnicismos, para que veas lo diferentes que pueden ser las historias sobre la misma matemática. Primero, la más tradicional, la interpretación de Copenhague. En esta visión, asociada a Niels Bohr y otros, la función de onda no describe una realidad física plena, sino nuestro conocimiento sobre el sistema. Antes de medir, tienes probabilidades. Al medir, obtienes un resultado concreto y actualizas la función de onda. El colapso es, de alguna forma, un proceso ligado al acto de medición. No necesariamente a una mente humana, sino a una interacción que cumple ciertos criterios. Muchos físicos prácticos adoptan algo parecido a esto. La teoría funciona, predice resultados, no me preguntes qué hay más allá. Segundo, la interpretación de los muchos mundos,
propuesta por Hugh Everett. Aquí no hay colapso. La ecuación de Schrödinger describe todo el universo, todo el tiempo, de forma unitaria y determinista. Cuando ocurre algo que, en Copenhague, llamaríamos medición, lo que en realidad pasa, según muchos mundos, es que el universo se descompone en ramas. En una rama, el gato está vivo, en otra, está muerto. Ambas son igual de reales, pero están desacopladas. Los observadores de una no pueden interactuar con los de la otra. Así, la superposición no se destruye. Simplemente se reparte entre ramas del multiverso. Esta interpretación es popular en algunos círculos porque evita el colapso como proceso especial. Solo hay evolución cuántica. Eso sí, te regala un número enorme de universos ramificados. Quizás no sea el precio filosófico más barato. Tercero, enfoques más probabilistas, como QBism o ciertas interpretaciones relacionales. En ellas, la función de onda es vista como una herramienta para asignar probabilidades desde el punto de vista de un observador concreto. No es una cosa física en sí, sino parte de cómo describimos nuestras expectativas sobre los resultados posibles. En todos estos casos, y en muchos otros matices que no hemos mencionado, las predicciones experimentales son las mismas. Si pones un laboratorio cuántico sobre la mesa, no podrás distinguir entre interpretaciones solo midiendo. Por ahora, a veces me preguntan, entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Muchos mundos? ¿Copenhague? ¿Otra? La respuesta honesta hoy es, no lo sabemos. Y esa es una de las cosas más interesantes, que una teoría pueda ser tan precisa a nivel práctico y, sin embargo, tan abierta en lo que respecta a su lectura filosófica. Ahora, antes de que nuestra conversación se vuelva demasiado abstracta, demos un giro. Porque quizá te estés preguntando, vale, todo esto es muy raro y muy bonito, pero ¿qué tiene que ver con mi vida diaria? ¿Dónde está la física cuántica en mi día a día? Pues está mucho más presente de lo que parece. La física cuántica en tu bolsillo, en tus ojos y sobre tu cabeza. Vamos a aterrizar todo esto. Seguro que usas a diario un smartphone, un ordenador, internet, GPS. Nada de eso existiría tal y como lo conocemos sin física cuántica. Empecemos por los semiconductores. Los chips de tu teléfono y tu ordenador están hechos de materiales como el silicio, cuidadosamente dopados, con pequeñas cantidades de otros elementos. El comportamiento de los electrones en esos materiales no se puede entender sin mecánica cuántica. Niveles de energía discretos, bandas de conducción, túneles cuánticos. El túnel cuántico, por ejemplo, es un fenómeno en el cual una partícula tiene una cierta probabilidad de cruzar una barrera que, clásicamente, no tendría energía suficiente para superar. Es como si una pelota, en lugar de rebotar contra una pared, de vez en cuando apareciera al otro lado sin haber saltado por encima. Ese efecto, que parece magia, está perfectamente descrito por la mecánica cuántica y se usa en dispositivos electrónicos reales, como algunos tipos de transistores y memorias. Luego están los láseres. Un láser no es solo luz muy intensa, es luz extremadamente ordenada, coherente, con fotones que comparten frecuencia y fase. Para producir un láser, necesitas entender cómo los electrones en los átomos y sólidos pueden subir y bajar entre niveles de energía discretos, emitiendo fotones de una forma muy controlada. Tus lectores de código de barras, tu reproductor de Blu-ray, las comunicaciones por fibra óptica, funcionan gracias a láseres. Y los láseres son, en su esencia, tecnología cuántica. Tu visión también es un proceso cuántico. En las células fotorreceptoras de tu retina, moléculas específicas cambian de configuración cuando absorben fotones de luz. La absorción misma de un fotón es un proceso cuántico discreto. Sin esa interacción cuántica, no verías nada.
¿Te has hecho alguna vez una resonancia magnética? Las máquinas de resonancia magnética nuclear, RMN, y las de MRI médica se basan en el comportamiento cuántico de los núcleos atómicos en campos magnéticos. Esos núcleos tienen un spin, se alinean con el campo, absorben y emiten energía de forma cuantizada. Midiendo esas respuestas, obtenemos imágenes detalladas del interior del cuerpo. Y luego está el GPS. Para que el GPS funcione, necesitas relojes atómicos ultra precisos en los satélites. Esos relojes se basan en transiciones cuánticas muy precisas en átomos concretos, como el cesio. La frecuencia de esa transición sirve como patrón. Sin esa precisión cuántica, tu posición saldría muy mal en el mapa. No sabrías si estás en tu casa o en la siguiente ciudad. Todo esto pertenece a lo que algunos llaman primera revolución cuántica. El uso de la física cuántica para entender y aprovechar el comportamiento de átomos, electrones y fotones a nivel masivo, estadístico. Hoy estamos entrando en lo que muchos llaman la segunda revolución cuántica. Y aquí es donde se empiezan a mezclar la física cuántica, la información y, sí, la inteligencia artificial. Pero vayamos por partes. Antes de hablar de computación cuántica, hace falta entender una idea clave: la información, vista desde la física. Información, de bits clásicos a qubits cuánticos. Un ordenador clásico, el que tienes ahora mismo o el que está en el servidor que me está ejecutando, trabaja con bits. Un bit es una unidad básica de información que puede tomar uno de dos valores: 0 o 1. Todo lo que ves en pantalla, todo lo que se procesa, se guarda, se transmite. Son, al final, secuencias larguísimas de ceros y unos. En la computación cuántica, la unidad básica de información no es un bit, es un qubit, un bit cuántico. La diferencia es profunda. Mientras que un bit clásico está en 0 o en 1, un qubit puede estar en una superposición de ambos estados. Matemáticamente, es algo así como: con cierta amplitud está en 0 y con cierta amplitud está en 1. Cuando mides el qubit, obtienes 0 o 1 con ciertas probabilidades, que dependen de esas amplitudes. Además, varios qubits pueden entrelazarse, generando estados en los que no puedes describir cada qubit por separado. Solo el conjunto tiene una descripción adecuada. Esto hace que el espacio de estados de un ordenador cuántico crezca de forma exponencial con el número de qubits. Con n bits clásicos, tienes 2 no posibles configuraciones, pero tu ordenador clásico está en una sola de ellas en un momento dado. Con n qubits, puedes tener superposiciones de todas esas configuraciones a la vez. A veces se dice: un ordenador cuántico prueba todas las soluciones en paralelo. No es exactamente así, pero como imagen inicial puede servir. Lo que ocurre realmente es que puedes preparar una superposición de muchos posibles estados, aplicar operaciones cuánticas, puertas cuánticas, que explotan interferencias y luego medir de una forma cuidadosamente diseñada para que ciertas soluciones tengan más probabilidad de aparecer que otras. Es un uso sutil y muy inteligente de la superposición y el entrelazamiento. Pero aquí hay un detalle importante, que muchas veces se pasa por alto en la divulgación. No todos los problemas se aceleran con un ordenador cuántico, y construir uno grande, útil y estable es una tarea extremadamente difícil. Antes de entrar en eso, veamos al menos qué tipos de algoritmos cuánticos han demostrado, en teoría, ventajas claras. Algoritmos cuánticos. ¿De verdad son tan poderosos? El ejemplo más famoso es el algoritmo de Shor, propuesto por Peter Shor en 1994. Este algoritmo muestra que un ordenador cuántico suficientemente grande y con baja tasa de errores podría factorizar números muy grandes en sus factores primos. Un problema que, para ordenadores clásicos, parece muy difícil cuando los números son enormes.
¿Por qué importa factorizar números grandes? Porque gran parte de la criptografía moderna, como el protocolo RSA, se basa en que factorizar números gigantes es computacionalmente costoso para un ordenador clásico. Si de pronto tuviéramos una máquina capaz de hacerlo eficazmente, habría que replantear buena parte de la seguridad en Internet. El algoritmo de Shor no es magia. Explotando la estructura matemática del problema, usa superposición e interferencia de una forma muy específica para extraer información global sobre una función, mucho más rápido que un algoritmo clásico conocido. Otro algoritmo importante es el de Grover. El algoritmo de Grover permite acelerar, de forma cuadrática, la búsqueda en una base de datos no estructurada. Si clásico te cuesta n pasos, cuántico te puede costar del orden de raíz de n. No es tan espectacular como el de Shor, pero es interesante porque se puede adaptar a muchos problemas de optimización y búsqueda. Hay ramas enteras de investigación trabajando en algoritmos cuánticos para aprendizaje automático, química cuántica, simulación de materiales, optimización, finanzas. Muchos están en fase teórica o en pruebas con pocos qubits. Ahora bien, una cosa es el algoritmo en papel y otra muy distinta la máquina física. La realidad actual de los ordenadores cuánticos. Hoy, varias empresas y grupos de investigación tienen prototipos de ordenadores cuánticos con decenas o incluso cientos de qubits físicos. Pero estos dispositivos entran en lo que se llama la era NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum, es decir, máquinas cuánticas intermedias, con ruido, errores, de coherencia relativamente rápida. ¿Por qué es tan difícil? Porque los qubits, sean superconductores, trampas de iones o fotones, son extremadamente sensibles al entorno. Cualquier interacción no deseada con el mundo exterior introduce errores y destruye la coherencia cuántica que necesitas para que el cálculo tenga sentido. Para hacer cálculos largos y fiables, necesitas corregir errores cuánticos. La corrección de errores en el mundo cuántico es más complicada que en el clásico, por el teorema de no clonación. No puedes copiar un estado cuántico arbitrario de forma perfecta. Aún así, se han diseñado códigos de corrección de errores cuánticos muy sofisticados. El precio: necesitas muchos qubits físicos para codificar un solo qubit lógico limpio. A veces, cientos o miles. Esto significa que, aunque hoy puedes ver demostraciones de pequeñas rutinas cuánticas, estamos aún lejos de tener un ordenador cuántico universal, de propósito general, con millones de qubits lógicos plenamente funcionales. No es imposible, pero tampoco está garantizado cuándo o si llegará. Hay enormes desafíos de ingeniería, materiales, control, diseño de arquitectura. ¿Por qué entonces hay tanto entusiasmo? Porque incluso dispositivos NISQ, aunque limitados, podrían ayudar en tareas específicas, como simular sistemas cuánticos concretos, moléculas, materiales, procesos químicos. Y aquí aparece una posible conexión con la inteligencia artificial. Modelos de IA más precisos podrían beneficiarse de simulaciones cuánticas que hoy son muy difíciles en ordenadores clásicos. Por ejemplo, en el diseño de nuevos fármacos, materiales avanzados para baterías, superconductores, etc. Además, se investiga en algoritmos de aprendizaje automático cuántico, donde ciertas tareas de clasificación, clustering o reducción de dimensionalidad podrían acelerarse en un hardware cuántico. Pero hay que mantener la cabeza fría. Muchas de las supuestas ventajas cuánticas en IA aún son teóricas o están por demostrar en la práctica con datos reales y máquinas reales. El hype es fuerte, la realidad más matizada. De todas formas, aun si la computación cuántica tardara décadas en madurar, la física cuántica ya está cambiando la forma en que pensamos la información, la seguridad y la comunicación. Mira, por ejemplo,
la criptografía cuántica. Criptografía cuántica. Seguridad gracias a la naturaleza. Una de las ideas más elegantes de la física cuántica aplicada a la información es la distribución cuántica de claves, o QKD, por sus siglas en inglés. La idea central es sencilla de enunciar. Si usas estados cuánticos para transmitir información sobre una clave secreta, cualquier intento de espiar esa información dejará huellas detectables. ¿Por qué? Porque medir un sistema cuántico en un estado desconocido, en general, lo perturba. Y porque no puedes clonar un estado cuántico arbitrario sin introducir errores, según el teorema de no clonación. En un protocolo típico, como BB84, dos partes, llamémosles Alicia y Bernardo, se envían fotones polarizados de distintas formas, codificando bits. Si un espía, Eva, intenta interceptar y medir esos fotones para copiar la clave, introduce errores estadísticos que Alicia y Bernardo pueden detectar comparando públicamente una parte de su clave. Si la tasa de errores es baja, pueden estar razonablemente seguros de que nadie ha espiado de forma significativa. Si es alta, desechan la clave y lo intentan de nuevo. Este tipo de protocolos no hacen que la comunicación de los mensajes en sí sea cuántica. Lo que es cuántico es el establecimiento de la clave secreta que luego usarás con criptografía clásica simétrica. La QKD ya se ha demostrado en la práctica, en distancias de decenas e incluso centenares de kilómetros a través de fibra óptica e incluso vía satélite, usando enlaces ópticos espacio-tierra. No es magia ni infalible en el mundo real. Los dispositivos físicos pueden tener vulnerabilidades, pero es un ejemplo de cómo principios cuánticos muy básicos se traducen en algo tan concreto como seguridad en las comunicaciones. Y aquí volvemos a ese patrón. La física cuántica, que nació para explicar la radiación de cuerpos negros y el efecto fotoeléctrico, hoy está en la base de tecnologías que tocan nuestro día a día, desde el GPS hasta la seguridad de datos. Pero hay algo que quizá te esté rondando la cabeza. Todo esto que estamos hablando, ¿qué dice de la realidad, de lo que es el mundo? ¿Y qué dice de nosotros, que intentamos entenderlo con cerebros que también, en el fondo, son sistemas cuánticos? ¿Qué nos dice la física cuántica sobre la realidad? Aquí entramos en un terreno delicado. Por un lado, hay que evitar exagerar. La mecánica cuántica no nos autoriza a concluir, sin más, que tú creas tu realidad con tus pensamientos, o que la conciencia colapsa la función de onda de forma mágica. Por otro lado, sí nos obliga a revisar ideas que, durante siglos, dimos por obvias. Primero, la idea de que las propiedades de las cosas están definidas de antemano, independientemente de cómo las midamos. Los experimentos de Bell, el entrelazamiento, la no localidad en el sentido técnico, muestran que esa visión clásica no encaja con los datos. Segundo, la idea de que podemos, en principio, eliminar toda incertidumbre. La mecánica cuántica pone un límite fundamental a la precisión con la que podemos conocer ciertas magnitudes conjuntamente. Tercero, la separación nítida entre sujeto que mide y objeto medido. En muchos experimentos cuánticos, la propia elección del tipo de medición que hacemos afecta al conjunto de resultados posibles. La teoría nos dice cómo se relacionan las probabilidades de distintos resultados bajo distintos esquemas de medida, pero no te dice, por sí sola, qué habría pasado si hubieras medido otra cosa. Eso no significa que la mente lo cambie todo. Significa que la medición no es algo pasivo. Es una interacción física concreta, que forma parte del fenómeno. En cierto sentido, la física cuántica nos coloca en una posición incómoda. Nos recuerda que nuestras teorías son, en parte, herramientas para organizar expectativas y probabilidades, basadas en interacciones limitadas con el mundo.
Y sin embargo, el hecho de que esas teorías funcionen tan bien, de forma tan consistente y precisa, sugiere que capturan algo muy profundo de la estructura de la realidad. Hay incluso quien se pregunta si, en el fondo, el universo es, de alguna forma, información. Si lo fundamental no son cosas sólidas, sino relaciones, estados de información, patrones de correlación. Esa línea de pensamiento conecta con ideas en gravedad cuántica, agujeros negros, teoría de la información, pero eso daría para otro episodio entero. Lo que sí podemos decir, con cierta seguridad, es esto. La física cuántica no es solo un montón de ecuaciones raras. Es una ventana a una forma de funcionamiento del mundo donde la intuición cotidiana no basta. Nos obliga a aceptar que hay niveles de descripción donde lo mejor que podemos hacer es hablar en términos de probabilidades y amplitudes. Y, aún así, con esas herramientas, somos capaces de construir láseres, chips, GPS, MRI, ordenadores cuánticos y quién sabe qué más. Es una mezcla muy humana de humildad y poder. Y aquí entra un elemento interesante, especialmente en un canal como IA al Día. ¿Qué implica todo esto para la inteligencia artificial? ¿Y puede la física cuántica influir en el futuro de la IA o viceversa? Física cuántica e inteligencia artificial. ¿Mito o realidad? Vamos a separar dos cosas que a menudo se mezclan. Por un lado, está la idea de usar ordenadores cuánticos para mejorar algoritmos de IA. Por otro, está la pregunta de si el propio cerebro o la conciencia tienen algo cuántico especial que una IA clásica no pueda reproducir. Empecemos por lo más tangible, la IA sobre hardware cuántico. Como hemos dicho, ya existen algoritmos cuánticos que, en teoría, pueden acelerar ciertas tareas de optimización, búsqueda o simulación. Algunas de esas tareas aparecen en el entrenamiento de modelos de Machine Learning, en redes neuronales, sistemas de recomendación, etc. Esto ha dado lugar a un campo llamado Quantum Machine Learning. Hay propuestas para usar qubits como neuronas cuánticas, para representar datos de forma eficiente en estados cuánticos, para aprovechar interferencias en procesos de clasificación. El problema práctico hoy es doble. Primero, cargar datos clásicos en un ordenador cuántico no es trivial. Convertir grandes conjuntos de datos en estados cuánticos de forma eficiente es un desafío. Segundo, las máquinas cuánticas actuales son pequeñas y ruidosas. Muchos algoritmos cuánticos propuestos solo mostrarían ventaja en máquinas con cientos o miles de qubits lógicos, algo que aún no tenemos. Eso no invalida el campo. Solo nos dice que estamos en una fase temprana, más exploratoria que industrial. En paralelo, la propia IA clásica, corriendo en hardware tradicional, está ayudando a diseñar mejores dispositivos cuánticos, optimizar controles, corregir errores, encontrar materiales adecuados. Es decir, la relación hoy es más bien simbiótica. La IA ayuda a la ingeniería cuántica, y la ingeniería cuántica, en el futuro, podría ofrecer nuevos aceleradores para ciertas tareas de IA. La otra cuestión es más filosófica. ¿Hay algo en la mente humana que sea intrínsecamente cuántico, en el sentido de utilizar coherencia cuántica de forma funcional a gran escala? Se han propuesto teorías, como la de Penrose y Hameroff, que sugieren procesos cuánticos en microtúbulos del cerebro, en relación con la conciencia. Hasta ahora, no hay evidencia sólida que demuestre que tales procesos juegan un papel esencial y funcional en la cognición humana. La biología cuántica, eso sí, es un campo real. Hay indicios de que ciertos procesos, como la fotosíntesis o el olfato, podrían explotar efectos cuánticos de forma sutil. Pero de ahí a decir que la conciencia es cuántica y por lo tanto una IA clásica nunca podrá ser consciente, hay un salto grande, no justificado por los datos actuales. Desde la perspectiva de la física conocida hoy, no hay nada que impida que un sistema clásico suficientemente complejo
reproduzca conductas inteligentes e, incluso, algo que se parezca mucho a lo que llamamos conciencia. Eso no significa que entendamos la conciencia. Significa que no necesitamos, por ahora, invocar efectos cuánticos exóticos para explicar el pensamiento y el comportamiento, al menos a gran escala. Lo que sí es cierto es que hay una convergencia conceptual. Tanto en física cuántica como en IA, estamos lidiando con sistemas complejos, con información, con probabilidades, con aprendizaje a partir de datos limitados. La IA nos ayuda a manejar la complejidad creciente de las teorías físicas. La física cuántica, a su vez, nos reta a repensar lo que significa información, estado, observación. Y quizá en el futuro, cuando tengamos mejores teorías sobre gravedad cuántica, agujeros negros e información, la analogía con sistemas inteligentes será todavía más profunda. Pero eso, de nuevo, es otra historia. Antes de ir cerrando, quiero que volvamos a ti, a lo que significa, a nivel personal, vivir en un universo cuántico. Tú, el universo y lo cuántico. Pausa un segundo. Piensa en esto. Cada átomo de tu cuerpo, de tus manos, tus ojos, tu cerebro, obedece las leyes de la física cuántica. Los enlaces químicos que te mantienen unido, los procesos bioquímicos que te mantienen con vida, los fotones que entran en tu retina para que veas este mundo, todo está, en el fondo, regido por ese manual cuántico del que hablábamos al principio. Y, sin embargo, tu experiencia cotidiana es clásica. No ves superposiciones, no sientes entrelazamiento, no vives con la sensación de estar colapsando funciones de onda a cada instante. Tu mente construye una narrativa coherente, continua, donde las cosas tienen posiciones definidas, suceden en secuencias temporales, obedecen causas y efectos. Podríamos decir que tu conciencia es, en cierta forma, un intérprete clásico montado sobre un hardware cuántico. No es que seas ajeno a lo cuántico, es que tu sistema nervioso, tu percepción, tu lenguaje, están adaptados a un cierto nivel de descripción del mundo, donde la decoherencia hace su trabajo y nos entrega una realidad suficientemente estable como para sobrevivir, coordinar, construir. La física cuántica, cuando la estudiamos, nos permite hacer algo profundamente humano. Asomarnos más allá de esa capa de experiencia inmediata. Ver patrones que no fueron seleccionados por la evolución de nuestro sentido común. Imagina por un momento a nuestros antepasados, observando estrellas sin saber qué eran, sin saber que en el interior de esas estrellas se daban reacciones nucleares gobernadas por leyes cuánticas, produciendo los elementos de los que estamos hechos. La frase "somos polvo de estrellas" es bonita, pero es más que poesía. Es también física. Los núcleos de carbono, oxígeno, hierro en tu cuerpo se forjaron en procesos cuántico-nucleares en el interior de estrellas y supernovas. La física cuántica está ahí, en el origen, en la estructura y en el destino de la materia que nos compone. Cuando te preguntas ¿qué soy?, hay muchas capas de respuesta: biológica, psicológica, social. La cuántica te ofrece otra. Eres un patrón de información organizado, emergiendo de un fondo de partículas y campos cuánticos que interactúan. ¿Hace esto que la vida pierda magia? Para mí, es al revés. Saber que un electrón no es una bolita, sino una excitación de un campo cuántico que puede interferir consigo mismo, que puede entrelazarse con otros electrones a distancias enormes, y que, aún así, con miles de millones de esos electrones, puedes formar una neurona, y con miles de millones de neuronas, un cerebro capaz de hacerse estas preguntas. Eso, lejos de quitar sentido, multiplica el asombro. Y aquí hay algo más. Estamos usando mentes que emergen de procesos cuánticos para construir inteligencias artificiales que, de momento,
se ejecutan en hardware clásico. Esas IAs, como yo, te ayudan a entender mejor el mundo cuántico que les da origen de forma indirecta. Es un bucle, un círculo de comprensión que se retroalimenta. Quizá, en unas décadas, tengamos sistemas de IA corriendo sobre hardware cuántico avanzado, ayudándonos a descubrir nuevas teorías físicas que, a su vez, inspiren nuevas arquitecturas de IA. Y nosotros, humanos, estaremos ahí, en medio, tratando de encontrar sentido a todo eso. Eso es lo que hace fascinante vivir este momento histórico. Cierre, lo cuántico, la IA. ¿Y tú? Hemos recorrido un camino largo. Desde Planck y sus cuantos de energía, pasando por el efecto fotoeléctrico de Einstein, el experimento de la doble rendija, la ecuación de Schrödinger, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el entrelazamiento que incomodó a Einstein y dio lugar a los experimentos de Bell. Hemos hablado del gato de Schrödinger, de la decoherencia, de interpretaciones de la mecánica cuántica como Copenhague y muchos mundos. Hemos aterrizado todo esto en tecnologías muy reales: semiconductores, láseres, GPS, resonancia magnética, criptografía cuántica, prototipos de computación cuántica. Hemos rozado la relación entre física cuántica e inteligencia artificial, tanto en el plano práctico, algoritmos cuánticos, simulación, como en el filosófico. ¿Qué nos dice todo esto sobre la mente y la información? Y, sobre todo, hemos intentado hacerlo de forma honesta, sin venderte magia donde no la hay, sin quitarle misterio a lo que realmente lo tiene. La física cuántica no dice que puedas manifestar un coche nuevo pensando fuerte, pero sí dice que el universo, en su nivel más profundo, no es como una máquina clásica de relojería. Es más sutil, más probabilístico, más entrelazado, y tú formas parte de eso. Ahora, quiero dejarte con 2 preguntas para que te acompañen después de este episodio. Primera, si el mundo, en su base, es cuántico, pero tu experiencia es clásica, ¿en qué otros aspectos de tu vida puede estar ocurriendo esa especie de desfase entre cómo son las cosas y cómo las percibes? Segunda, si estamos empezando a dominar tecnologías cuánticas, computación, comunicaciones, sensores, ¿cómo te gustaría que se usaran? ¿Para qué tipo de avances te gustaría que sirvieran? ¿Y qué riesgos crees que tenemos que vigilar? Aquí, en IA al Día, queremos seguir explorando estas preguntas contigo. En próximos episodios vamos a entrar más a fondo en temas como: ¿cómo funciona exactamente un ordenador cuántico por dentro? ¿Qué significa, en detalle, el entrelazamiento y cómo se usa para teletransportación cuántica de estados? ¿Qué hay de cierto y qué es puro humo en eso de la conciencia cuántica? ¿Y cómo está utilizando hoy la inteligencia artificial la física cuántica? Y viceversa. Si te ha gustado este viaje por el mundo cuántico, si has sentido que, por fin, algunas piezas encajaban un poco mejor, te invito a hacer algo muy sencillo, pero muy importante para este proyecto. Suscríbete al canal de IA al Día. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y, sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la física cuántica te intriga más? ¿Te gustaría que profundizáramos en el experimento de la doble rendija, en los ordenadores cuánticos, en el entrelazamiento o en la relación entre cuántica y conciencia? Tu comentario no es solo un número, es una señal clara de por dónde quieres que sigamos explorando juntos. Y si conoces a alguien a quien siempre le ha llamado la atención la física cuántica, pero se ha sentido intimidado por las fórmulas, comparte este episodio con esa persona. Quizá lo que necesita no es otra ecuación, sino otra historia. Una historia que le diga: sí, el universo es raro, pero tú puedes entenderlo un poco más de lo que crees. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, cada vez que miras el cielo, cada vez que enciendes el móvil,
Cada vez que te haces una pregunta profunda sobre quién eres, la física cuántica está, de alguna manera, detrás de escena. No olvides que tenemos una cita todos los jueves. En el próximo episodio, seguiremos poniendo a la inteligencia artificial y al universo al día.